Cuando tu corazón deja de latir, tu historia no termina apenas, comienza el capítulo más decisivo de tu existencia. El Papa León XIV revela con la sabiduría de la Iglesia y la compasión de un verdadero pastor lo que ocurre en los 7 días más misteriosos y trascendentales después de la muerte. No es un mito ni una simple tradición, sino una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Lo que escucharás hoy transformará tu visión sobre el destino, la esperanza y el amor eterno. Suscríbete ahora y deja tu comentario. ¿Qué piensas sobre el misterio de la vida después de la muerte? Únete a la conversación y comparte esperanza. Desde la perspectiva del Papa León XIV, el misterio de lo que ocurre en los primeros 7 días después de la muerte no es asunto de especulación ni superstición, sino una verdad profunda revelada por la fe, la tradición y la tierna sabiduría de la Iglesia. Como pastor de almas, el Santo Padre aborda este tema con humildad, sí, un profundo sentido de responsabilidad, sabiendo que cada corazón humano, sin importar su origen o creencia, anhela comprender lo que le espera más allá del velo final. En espíritu de cuidado pastoral y compasión, el Papa León XIV no busca asustar, sino despertar. No condenar, sino invitar a cada persona a un encuentro más profundo con el Dios de la vida y la misericordia. El viaje después de la muerte, enseña el Santo Padre, no es el final de nuestra historia, sino el inicio de su capítulo más decisivo. Los primeros 7 días tienen un significado especial, eco de los 7 días de la creación, los 7 sacramentos y los 7 dones del Espíritu Santo. Estos días no se miden por relojes terrenales, sino por el despliegue del encuentro del alma con la eternidad. El Papa León XIV, recurriendo a los tesoros de la Escritura, la sabiduría de los santos y la experiencia viva de la Iglesia, ofrece una visión que es a la vez sobria y llena de esperanza. En el día de la muerte, el alma se enfrenta al misterio profundo de su propia existencia. El Santo Padre describe este momento como uno de claridad indescriptible. Todas las ilusiones se desvanecen, y el alma se ve a sí misma tal como es, a la luz del amor y la justicia infinitos de Dios. Ya no hay escondites, excusas ni autoengaños. El alma es conocida y se conoce a sí misma. El Papa León XIV habla con suavidad, pero con firmeza. Este no es un momento de juicio arbitrario, sino de verdad. El alma no es condenada por Dios, sino que permanece en la verdad que ha elegido a lo largo de su vida. En las primeras horas tras la muerte, el alma experimenta lo que la tradición llama el juicio particular. No es una escena de tribunal con acusaciones y defensas, sino un encuentro profundo con Cristo, quien es juez y salvador. El alma ve su vida a la luz de la misericordia divina. Cada acto de amor, cada momento de bondad, cada sacrificio y cada fallo en amar se revelan. El Papa León XIV enfatiza que este juicio es profundamente personal. Cristo mira al alma no con frialdad, sino con los ojos de quien dio su vida por cada persona. El alma siente el peso de sus elecciones, pero también el calor de un amor que nunca deja de llamarla a casa. Para quienes han vivido en amistad con Dios, el primer día después de la muerte está marcado por una paz profunda. El Santo Padre describe esta paz como algo incomparable en la tierra. Es la paz de ser plenamente conocido y plenamente amado, de ver cumplidos los anhelos más profundos. Los santos y los ángeles se regocijan al recibir un alma más en el abrazo de Dios. El Papa León XIV, con corazón de pastor, asegura a los fieles que el cielo no es una recompensa para los perfectos, sino un hogar para quienes se han dejado amar y transformar por la gracia. Sin embargo, el Santo Padre no rehúye la realidad de la purificación. Para muchas almas, el primer día, después de la muerte, trae la conciencia de un crecimiento inconcluso, de heridas no sanadas, de un amor no perfeccionado. El Papa León XIV explica el purgatorio no como un castigo, sino como un proceso de sanación y preparación. El alma, ya libre de las distracciones y defensas de la vida terrenal, anhela ser hecha plena. El fuego del purgatorio es el fuego del amor de Dios, que quema todo lo que no es digno del reino. El Santo Padre habla con compasión. Este sufrimiento es real, pero es el sufrimiento de la esperanza, el dolor de ser preparado para la alegría que espera.
Para quienes han rechazado persistentemente el amor y la bondad, el primer día después de la muerte es un momento de inmensa tristeza. El Papa León XIV, en sintonía con la enseñanza de la Iglesia, afirma la realidad del infierno no como un castigo impuesto por un Dios vengativo, sino como la consecuencia trágica de la negativa final del alma a aceptar el don del amor. Las palabras del Santo Padre están marcadas por la tristeza, no por la condena. Recuerda que Dios desea la salvación de todos y que nadie se pierde sino por su propia elección libre y deliberada. Incluso en esto, la misericordia de Dios está presente respetando la dignidad de la libertad humana. Al pasar el primer día al segundo, el alma comienza a percibir la plena realidad de su nueva existencia. El Papa León XIV describe este tiempo como uno de conciencia creciente. Para los bienaventurados hay un sentido de comunión que se profundiza con Dios, con los santos y con todos los que han partido antes. El alma descubre que el amor es más fuerte que la muerte y que los lazos de la caridad perduran más allá de la tumba. El Santo Padre anima a los fieles a rezar por los difuntos, pues en el misterio de la comunión de los santos, nuestras oraciones pueden ayudar a quienes aún están en camino de purificación. Para las almas en purgatorio, el segundo día está marcado por un deseo creciente de Dios. El Santo Padre explica que este deseo es a la vez gozoso y doloroso. El alma, habiendo vislumbrado la belleza de Dios, anhela unirse a Él, pero es retenida por los restos del egoísmo y el pecado. El Papa León XIV compara esto con el anhelo de un amante separado del amado. No una separación desesperada, sino un anhelo esperanzado que acerca al alma cada vez más al objetivo. En el tercer día, el viaje del alma continúa con nueva claridad. El Santo Padre enseña que las oraciones y sacrificios de los vivos tienen un poder misterioso para consolar y ayudar a las almas en purgatorio. El Papa León XIV insta a los fieles a recordar a los difuntos en sus oraciones, especialmente en la celebración de la Eucaristía. La misa, explica, es la oración más poderosa para los difuntos, pues une el sacrificio de Cristo con las necesidades de cada alma. Las palabras del Santo Padre están llenas de esperanza. Nadie es olvidado jamás en el corazón de la Iglesia. El cuarto día es tiempo de purificación más profunda. El Papa León XIV describe esto como un proceso de dejar ir a apegos, arrepentimientos y miedos. El alma aprende a entregarlo todo a Dios confiando en su misericordia. El Santo Padre habla de esta entrega no como una pérdida, sino como una liberación. El alma descubre que la verdadera libertad no está en aferrarse al pasado, sino en abrirse a la plenitud del amor de Dios. En el quinto día, el alma experimenta una creciente anticipación de la unión con Dios. El Santo Padre lo describe como un tiempo de alegría que empieza a superar el dolor de la purificación. El alma ya limpia y sanada está lista para recibir la plenitud del amor de Dios. El Papa León XIV lo compara con el amanecer tras una larga noche, cuando los primeros rayos de luz traen esperanza y promesa. El sexto día está marcado por un sentido de preparación. El alma siente que el viaje está casi completo. El Santo Padre habla de este tiempo como uno de gratitud por el don de la vida, por la misericordia de Dios y por las oraciones de la Iglesia. El alma se llena de acción de gracias, reconociendo que cada momento de sufrimiento y cada acto de amor han sido parte de una historia mayor. Finalmente, en el séptimo día, el alma entra en la plenitud de su destino. El Papa León XIV lo describe como el día del descanso, el sábado de la eternidad. El alma es recibida en el abrazo eterno de Dios, donde toda lágrima es enjugada y todo anhelo es colmado. Las palabras del Santo Padre están llenas de asombro y alegría. Este es el fin para el que fuimos creados, el hogar que todo corazón anhela. A lo largo de estos 7 días, el Papa León XIV enfatiza la importancia de la esperanza. La muerte no es el final, sino el paso a una vida nueva y mayor. El Santo Padre invita a todos a vivir a la luz de esta esperanza, a prepararse para la muerte no con miedo, sino con confianza en la misericordia de Dios. Anima a todos a vivir cada día con amor, a perdonar, a buscar la reconciliación y a rezar por quienes nos han precedido. Así, el misterio de los primeros 7 días después de la muerte no es fuente de terror, sino un llamado a una fe
esperanza y amor más profundos. La enseñanza del Papa León XIV es obre. Los primeros 7 días después de la muerte es un mensaje de profunda sabiduría pastoral. Es una llamada a vivir con propósito, a confiar en la misericordia de Dios y a caminar cada día a la luz de la eternidad. Las palabras del Santo Padre son suaves, pero urgentes. Humildes, pero llenas de autoridad. Habla no como un juez distante, sino como un pastor amoroso guiando a su rebaño por el valle, de sombra de muerte hacia la luz gloriosa de la resurrección. En la segunda parte de la meditación del Papa León XIV sobre los primeros 7 días después de la muerte, el Santo Padre dirige su atención a las realidades espirituales que se despliegan, mientras el alma avanza más allá del umbral de la existencia terrenal. Sus palabras están marcadas por una sabiduría serena y un profundo sentido de cuidado pastoral, siempre buscando guiar a los fieles con compasión, humildad y esperanza. A medida que el alma pasa de los primeros momentos de la muerte a los días siguientes, el Papa León XIV enfatiza que la experiencia está determinada, no solo por las propias decisiones y disposición del alma, sino también por la misteriosa comunión que une a todos los miembros de la Iglesia, vivos y difuntos, en un solo cuerpo. El Santo Padre enseña que las oraciones, sacrificios y actos de amor ofrecidos por quienes aún están en la tierra tienen un efecto real y poderoso en las almas que han partido. Esto no es superstición ni ritual vacío, sino una realidad viva en el corazón mismo de la fe cristiana, la comunión de los santos. En el segundo y tercer día después de la muerte, el alma se vuelve cada vez más consciente de los lazos que la unen a los demás. Para quienes están en estado de gracia, hay un profundo sentido de gratitud y humildad. El alma reconoce las incontables oraciones ofrecidas por ella por familiares, amigos e incluso desconocidos, y experimenta una conexión profunda con la Iglesia en la tierra. El Papa León XIV describe esto como un tiempo de consuelo y ánimo. Cuando el alma comprende que no está sola en su viaje, el Santo Padre anima a los fieles a no subestimar jamás el valor de sus oraciones. Por los difuntos, pues, en la providencia misteriosa de Dios, toda oración ofrecida con amor se convierte en un canal de gracia. Para las almas en proceso de purificación, estos días están marcados por una apertura creciente al amor sanador de Dios. El Papa León XIV explica que el proceso de purificación no es un castigo impuesto desde fuera, sino una transformación que surge desde dentro. El alma, ahora libre de las distracciones y autoengaños de la vida terrenal, se ve a sí misma con claridad y honestidad. El Santo Padre compara esto con la experiencia de estar bajo una luz brillante. Después de años en la sombra, toda imperfección queda al descubierto, pero también la inmensa ternura de la misericordia de Dios. El dolor de la purificación es real, pero siempre va acompañado de esperanza. La esperanza de ser hecho pleno, de llegar a ser capaz de amar perfectamente. El Santo Padre también aborda la realidad del arrepentimiento y la tristeza que pueden surgir durante estos días. El alma puede recordar momentos de egoísmo, oportunidades perdidas para amar, o palabras que quedaron sin decir. El Papa León XIV, con el corazón de un padre compasivo, asegura a los fieles que estos recuerdos no están destinados a atormentar, sino a sanar. A la luz de la eternidad, toda herida se expone. Para ser limpiada, todo arrepentimiento se transforma en un anhelo de reconciliación. El Santo Padre exhorta a los vivos a ofrecer oraciones de intercesión, actos de caridad y sacrificios por las almas necesitadas de sanación. Así, la Iglesia en la tierra participa en la obra de la redención, ayudando a llevar consuelo y esperanza a quienes han partido. Para los bienaventurados, el segundo y tercer día son un tiempo de gozo y anticipación crecientes. El Papa León XIV describe cómo el alma, habiendo sido acogida en la presencia de Dios, comienza a experimentar la plenitud de la comunión con los santos y los ángeles. Hay un sentido de regreso al hogar, una realización de que todo anhelo y toda esperanza han encontrado su cumplimiento en el abrazo del amor divino. El Santo Padre habla de este gozo no como una emoción pasajera, sino como una paz profunda y duradera que brota de la unión con la fuente de toda bondad.
A medida que avanzan los días, la conciencia del alma sobre la comunión de los santos se profundiza. El Papa León XIV enseña que los lazos de amor forjados en la tierra no terminan con la muerte, sino que se transforman y perfeccionan. Las oraciones de los vivos siguen acompañando al alma, y el alma a su vez comienza a interceder por quienes aún están en la tierra. El Santo Padre describe este intercambio mutuo de amor y oración como el corazón mismo de la vida de la Iglesia, un misterio que une cielo y tierra, tiempo y eternidad en un solo abrazo de gracia. Para las almas en purgatorio, el cuarto y quinto día están marcados por un sentido creciente de entrega. El Papa León XIV explica que a medida que el alma continúa su proceso de purificación, aprende a dejar atrás apegos, miedos y arrepentimientos. Esta entrega no es una resignación pasiva, sino una confianza activa en la bondad de Dios. El Santo Padre la compara con el proceso de sanación. Tras una larga enfermedad puede haber dolor y molestias, pero también la certeza de que la sanación está en marcha. El alma aprende a descansar en la misericordia de Dios, confiando en que toda lágrima será enjugada y toda herida sanada. Durante estos días, las oraciones y sacrificios de los fieles se vuelven especialmente poderosos. El Papa León XIV anima a todos los creyentes a recordar a los difuntos, en sus oraciones diarias, a ofrecer misas por su intención y a realizar actos de caridad en su memoria. El Santo Padre recuerda a los fieles que las obras de misericordia se extienden más allá de la tumba y que todo acto de amor ofrecido por los difuntos es una participación en la obra salvadora de Cristo. Así la Iglesia se convierte en una verdadera familia unida a través de los límites de la vida y la muerte, por los lazos de la fe, la esperanza y el amor. Para los bienaventurados, el cuarto y quinto día son un tiempo de gozo cada vez más profundo. El Papa León XIV describe cómo el alma ya plenamente en casa, en la presencia de Dios, experimenta la satisfacción de todo deseo. Ya no hay miedo ni tristeza, solo el deleite sin fin de estar unido con aquel que es la fuente de toda felicidad. El Santo Padre habla de este gozo como un anticipo de la resurrección, un destello de la gloria que espera a todos los que perseveran en la fe y el amor. Al acercarse el alma al sexto y séptimo día, el Papa León XIV enseña que hay un sentido de plenitud y cumplimiento. Para quienes están en purgatorio, las etapas finales de la purificación traen una disposición para entrar en la plenitud de la presencia de Dios. El alma ya sanada y transformada está lista para recibir el don de la vida eterna en toda su abundancia. El Santo Padre describe este momento como uno de alegría indescriptible cuando el alma es acogida en el abrazo eterno de la Trinidad. Para los bienaventurados, el séptimo día es el sábado de la eternidad, un día de descanso perfecto, gozo y comunión. El Papa León XIV habla de esto como el cumplimiento de toda promesa, la realización de toda esperanza. El alma está en paz en casa y en unidad con Dios. Las palabras del Santo Padre están llenas de asombro y gratitud. Este es el destino para el que fue creado cada corazón humano, la meta hacia la que se dirige toda vida. A lo largo de esta segunda parte de su enseñanza, el Papa León XIV vuelve una y otra vez al mensaje central de la esperanza. La muerte, insiste, no es el final, sino la puerta a una vida nueva y mayor. El Santo Padre llama a todos a vivir a la luz de esta esperanza, a prepararse para la muerte no con miedo, sino con confianza en la misericordia de Dios. Anima a todos a recordar a los difuntos, con amor a rezar por su viaje, y a confiar en que en la providencia de Dios, cada alma es preciosa y toda vida tiene sentido. Así el misterio de los primeros 7 días después de la muerte se revela no como fuente de terror, sino como una invitación a una fe, esperanza y amor más profundos. Las palabras del Papa León XIV son suaves pero poderosas, llamando a cada persona a vivir con propósito, a valorar los lazos de amor que nos unen y a caminar cada día a la luz de la eternidad. En esta tercera parte de la meditación del Papa León XIV sobre los primeros 7 días después de la muerte, la voz del Santo Padre se convierte en una guía suave y humilde, inspirada tanto en el legado de sus predecesores como en sus propios primeros días como pontífice. Sus reflexiones están marcadas por la convicción de que la Iglesia es una comunión viva,
una que trasciende el tiempo y la muerte, uniendo a vivos y difuntos en un solo camino de esperanza y fe. El Papa León XIV ve haciendo eco de la humildad y sencillez del Papa. Francisco recuerda a los fieles que la Iglesia es el seno del que nacimos y al mismo tiempo el rebaño, el campo que se nos ha confiado para proteger y cultivar, para nutrir, con los sacramentos de la salvación y hacer fructificar sembrando la semilla de la palabra. Con estas palabras invita a cada creyente a ver el viaje después de la muerte, no como una experiencia aislada, sino como una continuación de la misión de amor, oración y servicio de la Iglesia, una misión que no termina con la tumba. A medida que el alma avanza por estos días misteriosos, nunca está sola. Las oraciones, sacrificios y actos de amor ofrecidos por la Iglesia en la tierra continúan acompañando y sosteniendo a los difuntos. El Papa León XIV enfatiza que esto no es solo un sentimiento, sino un vínculo espiritual real. Hemos visto la verdadera grandeza de la Iglesia, que está viva en la rica variedad de sus miembros, en unión con su única cabeza, Cristo. El alma, incluso en estado de purificación, es sostenida por la fe viva de la Iglesia, por la esperanza nacida de la resurrección de Cristo y por el amor que une a todos los creyentes. El Santo Padre recuerda los días de luto y oración que marcaron el fallecimiento del Papa Francisco, describiendo cómo la Iglesia despidió y lloró a su pastor, acompañándolo con fe y oración, en el momento de su encuentro final con el Señor. En esto, el Papa León XIV ve un modelo para todos los fieles acompañar a los difuntos con afecto, devoción y oración, confiando en que la misericordia de Dios siempre está obrando. Los rituales de recuerdo de la Iglesia, la celebración de la misa, el rezo del rosario, la ofrenda de sacrificios no son costumbres vacías, sino expresiones vivas de fe en la resurrección y en la comunión de los santos. Los propios primeros días del Papa León XIV, como pontífice, estuvieron marcados por un espíritu de escucha, diálogo y humildad. Se describió a sí mismo como nada más que un H humilde, siervo de Dios y de sus hermanos y hermanas, y llamó a los cardenales a seguir adelante en el camino, inspirados por la misma esperanza que nace de la fe. Esta actitud, enseña, es esencial, no solo para quienes lideran la Iglesia, sino para cada alma que se prepara para encontrarse con Dios. El viaje después de la muerte no es tiempo de orgullo o temor, sino de humilde confianza en el Señor, que protege y guía a la Iglesia y sigue llenándola de esperanza. En estos días el alma es invitada a escuchar, no el estruendo del trueno, sino el susurro de una brisa suave, o el sonido de un silencio apacible en el que Dios se comunica. El Papa León XIV anima a los fieles a cultivar esa misma actitud de escucha en sus propias vidas, a estar atentos a las formas silenciosas en que Dios habla, y a acompañar a los demás con ternura y disposición al sacrificio. La Iglesia, dice, debe reflejar siempre las cualidades maternales de ternura, disposición al sacrificio, y esa capacidad de escucha, que no solo permite ayudar, sino que a menudo anticipa necesidades y expectativas, incluso antes de que sean expresadas. A medida que se desarrolla la semana después de la muerte, el alma se acerca cada vez más a la plenitud de su destino. Para quienes están en purgatorio, las oraciones y el amor de la Iglesia son bálsamo y fuente de esperanza, ayudándoles a dejar atrás apegos y arrepentimientos y a confiar en la misericordia de Dios. Para los bienaventurados, la alegría del cielo se magnifica con el conocimiento de que siguen unidos a quienes aman y que los lazos de fe, esperanza y amor nunca se rompen. La enseñanza suave del Papa León XIV es un recordatorio de que el viaje después de la muerte no es un paso solitario, sino una peregrinación de toda la Iglesia, una familia que recuerda, llora y espera unida. El Santo Padre llama a cada creyente a vivir con humildad, a servir con alegría y a confiar en que en Cristo incluso el valle más oscuro está lleno de la luz de la resurrección. Los primeros 7 días después de la muerte, entonces, no son solo un misterio para contemplar, sino una invitación a una unidad, compasión y fe, más profundas, un llamado a caminar juntos, como un solo pueblo, hacia el abrazo eterno de Dios. En esta tercera parte de la meditación del Papa León XIV, sobre los primeros 7 días después de la muerte,
La voz del Santo Padre se convierte en una guía suave y humilde, inspirada tanto en el legado de sus predecesores como en sus propios primeros días como pontífice. Sus reflexiones están marcadas por la convicción de que la Iglesia es una comunión viva, una que trasciende el tiempo y la muerte, uniendo a vivos y difuntos en un solo camino de esperanza y fe. El Papa León XIV, haciendo eco de la humildad y sencillez del Papa Francisco, recuerda a los fieles que la Iglesia es el seno del que nacimos y al mismo tiempo el rebaño, el campo que se nos ha confiado para proteger y cultivar, para nutrir con los sacramentos de la salvación y hacer fructificar sembrando la semilla de la palabra. Con estas palabras invita a cada creyente a ver el viaje después de la muerte, no como una experiencia aislada, sino como una continuación de la misión de amor, oración y servicio de la Iglesia, una misión que no termina con la tumba, sino que se prolonga en la eternidad. A medida que el alma avanza por estos días misteriosos, nunca está sola. Las oraciones, sacrificios y actos de amor ofrecidos por la Iglesia en la tierra continúan acompañando y sosteniendo a los difuntos. El Papa León XIV enfatiza que esto no es solo un sentimiento, sino un vínculo espiritual real. Hemos visto la verdadera grandeza de la Iglesia que está viva en la rica variedad de sus miembros, en unión con su única cabeza. Cristo, el alma incluso en estado de purificación, es sostenida por la fe viva de la Iglesia, por la esperanza nacida de la resurrección de Cristo y por el amor que une a todos los creyentes. El Santo Padre recuerda los días de luto y oración que marcaron el fallecimiento del Papa Francisco, describiendo cómo la Iglesia despidió y lloró a su pastor, acompañándolo con fe y oración en el momento de su encuentro final con el Señor. En esto el Papa León XIV ve un modelo para todos los fieles a acompañar a los difuntos, con afecto, devoción y oración, confiando en que la misericordia de Dios siempre está obrando. Los rituales de recuerdo de la Iglesia, la celebración de la misa, el rezo del rosario, la ofrenda de sacrificios, no son costumbres vacías, sino expresiones vivas de fe en la resurrección y en la comunión de los santos. En la experiencia pastoral del Papa León XIV, la Iglesia siempre ha sido una madre que acompaña a sus hijos en cada etapa de la vida y también en la muerte. El Santo Padre recuerda cómo en sus primeros días como pontífice eligió la sencillez y la cercanía, visitando a los pobres, orando en silencio y compartiendo el dolor de los que sufren. De la misma manera, la Iglesia acompaña a las almas en su tránsito, ofreciendo consuelo, esperanza y la certeza de que nadie está solo en el umbral de la eternidad. El Papa León XIV subraya que la comunión de los santos es una realidad viva y operante. Los santos en el cielo, las almas en purgatorio, y los fieles en la tierra forman una sola familia espiritual. Esta comunión se expresa de manera especial en la oración por los difuntos, en la celebración de la Eucaristía y en los pequeños gestos de caridad ofrecidos en memoria de quienes han partido. El Santo Padre invita a los fieles a no olvidar nunca a sus seres queridos, a rezar por ellos, a ofrecer misas y a confiar en la misericordia de Dios, que todo lo puede. Durante estos días el alma experimenta la fuerza de la intercesión de la Iglesia. Las oraciones de los vivos alivian el dolor del purgatorio y aceleran el encuentro definitivo con Dios. El Papa León XIV enseña que cada oración, cada sacrificio, cada acto de amor ofrecido por un difunto es recibido por Dios como un tesoro precioso. Nada se pierde en el misterio de la comunión de los santos. Incluso los gestos más humildes, como encender una vela o rezar un Ave María, tienen un valor inmenso en el plan de Dios. El Santo Padre también reflexiona sobre el papel de la memoria y el duelo en la vida cristiana. La Iglesia como madre enseña a sus hijos a recordar con gratitud y esperanza, a llorar con fe y a celebrar la vida de quienes han partido. El Papa León XIV anima a los fieles a visitar los cementerios, a cuidar las tumbas, a rezar en silencio y a confiar en la promesa de la resurrección. En estos gestos sencillos, la Iglesia proclama que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida nueva en Dios. En este contexto, el Papa León XIV destaca la importancia de la Eucaristía como puente entre la tierra y el cielo. La misa es el sacrificio de Cristo renovado para la salvación de todos vivos y difuntos.
Cada vez que se celebra la Eucaristía por un difunto, el alma recibe un torrente de gracia y misericordia. El Santo Padre exhorta a los sacerdotes y a todos los fieles a ofrecer misas por los difuntos, especialmente en los primeros días después de la muerte, cuando el alma más necesita del consuelo y la ayuda de la Iglesia. El Papa León XIV también recuerda la tradición de los novenarios y las misas de aniversario, subrayando que la oración por los difuntos no debe limitarse a un solo momento, sino prolongarse en el tiempo. La Iglesia, en su sabiduría, ha instituido estos ritos para acompañar a las almas en su camino hacia la luz eterna. El Santo Padre invita a las familias a hacer de la oración por los difuntos una costumbre viva, un acto de amor que fortalece los lazos familiares y la esperanza en la vida eterna. En su reflexión, el Papa León XIV no olvida a quienes sufren el dolor de la separación y el duelo. El Santo Padre ofrece palabras de consuelo y esperanza, recordando que la fe en la resurrección transforma el dolor en esperanza y la ausencia en comunión espiritual. Anima a los que lloran a confiar en la promesa de Cristo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La Iglesia, con su oración y su cercanía, es el abrazo de Dios para quienes sufren la pérdida de un ser querido. A medida que avanza la semana después de la muerte, el alma siente cada vez más la cercanía de Dios y la compañía de la Iglesia. Para las almas en purgatorio, las oraciones y sacrificios de los vivos son fuente de alivio y esperanza. Para los bienaventurados, la alegría del cielo se multiplica al saber que siguen unidos a quienes aman en la tierra. El Papa León XIV insiste en que la comunión de los santos es más fuerte que la muerte y que el amor nunca pasa. El Santo Padre concluye esta parte de su meditación invitando a todos los fieles a vivir con humildad, a servir con alegría y a confiar en que en Cristo, incluso el valle más oscuro, está lleno de la luz de la resurrección. Los primeros 7 días después de la muerte no son solo un misterio para contemplar, sino una invitación a una unidad con pasión y fe más profundas, un llamado a caminar juntos como un solo pueblo hacia el abrazo eterno de Dios. En la enseñanza del Papa León XIV, el viaje después de la muerte es sobre todo un viaje de comunión. Es el paso de la soledad a la compañía, del temor a la esperanza, de la muerte a la vida. La Iglesia Madre y Maestra acompaña a cada alma con la oración, el sacrificio y el amor, mostrando que nadie está solo en el umbral de la eternidad. Así, el misterio de los primeros 7 días después de la muerte se convierte en una llamada a la confianza, la esperanza y la caridad vividas en el corazón de la Iglesia y en la certeza de la vida eterna. En esta cuarta parte de la meditación del Papa León XIV sobre los primeros 7 días después de la muerte, el Santo Padre profundiza en el sentido de transición, memoria y esperanza que marcan tanto el paso del alma como la vida de la Iglesia en la tierra. Sus palabras, impregnadas de humildad, compasión y responsabilidad pastoral, invitan a los creyentes a contemplar el misterio del tránsito, no solo como un destino individual, sino como una experiencia compartida y acompañada por toda la comunidad cristiana. El Papa León XIV recuerda cómo en sus primeros días, como pontífice, eligió gestos de oración, recuerdo y unidad, honrando la memoria de su predecesor y pidiendo a la Iglesia que rezara por el alma del Papa Francisco. Así la Iglesia se convierte en una familia que no olvida a sus hijos, sino que los acompaña con la oración y la esperanza, hasta el umbral de la eternidad. El Santo Padre enseña que, al igual que él, se arrodilló en silencio ante la tumba de su predecesor. Cada cristiano está llamado a recordar y rezar por sus seres queridos, confiando en la promesa de la resurrección. En este contexto, el Papa León XIV subraya la importancia de la memoria cristiana. Recordar a los difuntos no es un acto de nostalgia vacía, sino una expresión viva de fe y comunión. La Iglesia Madre y Maestra enseña a sus hijos a mantener viva la memoria de quienes han partido, no solo con palabras, sino con gestos concretos. La celebración de la Eucaristía, la visita a los cementerios, el cuidado de las tumbas y la oración silenciosa. En estos actos, la comunidad cristiana proclama que la muerte no es el final, sino el inicio de una vida nueva en Dios.
El Santo Padre también destaca la fuerza de la oración comunitaria. En los primeros días después de la muerte, la Iglesia se une en oración, por el difunto celebrando misas, rezando el rosario y ofreciendo sacrificios. Estas oraciones, explica el Papa León XIV, no son simples ritos, sino canales de gracia que acompañan al alma en su tránsito y la ayudan en su purificación. La oración de la Iglesia es un puente entre el tiempo y la eternidad, entre la tierra y el cielo. En su reflexión, el Papa León XIV recuerda la tradición de los novenarios y las misas de aniversario, señalando que la oración por los difuntos debe prolongarse más allá del momento del fallecimiento. La Iglesia, en su sabiduría, acompaña a las almas con perseverancia, confiando en la misericordia de Dios y en la eficacia de la comunión de los santos. El Santo Padre invita a las familias a mantener viva la costumbre de rezar por sus difuntos, especialmente en los primeros días y en las fechas significativas como aniversarios y fiestas litúrgicas. El Papa León XIV también aborda el papel del duelo y la esperanza en la vida cristiana. Reconoce el dolor de la separación, pero anima a los fieles a vivir el duelo con fe, confiando en la promesa de Cristo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La Iglesia, con su oración y cercanía, es el abrazo de Dios para quienes sufren la pérdida de un ser querido. El Santo Padre exhorta a los cristianos a acompañar a los que lloran, a consolar con la presencia y la oración, y a testimoniar la esperanza de la vida eterna. En estos días de transición, el alma experimenta la fuerza de la comunión eclesial. Para quienes están en purgatorio, las oraciones y sacrificios de la Iglesia son fuente de alivio y esperanza. Para los bienaventurados, la alegría del cielo se multiplica al saber que siguen unidos a quienes aman en la tierra. El Papa León XIV insiste en que la comunión de los santos es más fuerte que la muerte y que el amor nunca pasa. A medida que se acerca el séptimo día, el Santo Padre invita a los fieles a reflexionar sobre el sentido del descanso, la plenitud y el regreso al hogar. En la tradición bíblica, el séptimo día es el sábado, el día de la creación consumada y de la comunión con Dios. Para el alma, el séptimo día después de la muerte es símbolo de entrada en la plenitud de la presencia divina, donde todo anhelo se cumple y toda lágrima es enjugada. El Papa León XIV recuerda que esta es la meta para la que fuimos creados, el destino al que toda vida se dirige. El Papa concluye esta parte de su enseñanza, animando a la Iglesia a ser una familia que recuerda, ora y espera, unida confiando siempre en la promesa de Cristo, que los que creen en Él no mueren para siempre, sino que viven en la comunión eterna con Dios. Así, el misterio de los primeros 7 días, después de la muerte, se convierte no solo en una enseñanza sobre la vida futura, sino en un llamado a la unidad, la compasión y la fe profunda entre todos los que caminan juntos hacia la plenitud de la vida en Dios. En esta quinta y última parte de la meditación del Papa León XIV sobre los primeros 7 días después de la muerte, la voz del Santo Padre se torna aún más serena y esperanzada, guiando a los fieles hacia la contemplación del misterio del descanso, la plenitud y el regreso al hogar eterno. Sus palabras, llenas de humildad y compasión, invitan a cada creyente a mirar la muerte no como un final trágico, sino como un paso sagrado y luminoso hacia el encuentro definitivo con Dios. El Papa León XIV recuerda que incluso para los pastores de la Iglesia la muerte es un pasaje hermoso, como lo expresó el predicador de la Casa Pontificia. No es una tragedia, sino una transición marcadas por la esperanza cristiana, un éxodo pascual hacia la plenitud de la vida en Dios. Así como él mismo, en sus primeros días, como pontífice, eligió gestos de paz, oración y memoria, también anima a todos los fieles a vivir estos días de duelo y recuerdo como una oportunidad para crecer en fe, esperanza y caridad. El séptimo día, símbolo bíblico del descanso y la consumación, es para el alma el umbral de la comunión definitiva con Dios. El Santo Padre invita a contemplar este día como el sábado de la eternidad, el momento en que todo anhelo se cumple y toda herida es sanada. La Iglesia Madre y Maestra acompaña a cada alma con sus oraciones, confiando en la promesa de Cristo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El Papa León XIV enseña que la oración de la Iglesia, especialmente
La Eucaristía es un puente de gracia que une la tierra y el cielo, y que cada acto de amor ofrecido por los difuntos es recibido por Dios como un tesoro precioso. El Santo Padre también subraya la importancia de la oración sencilla y sincera. Inspirado por su propia experiencia y por el testimonio de los humildes, recuerda que las oraciones más poderosas no siempre surgen de palabras elocuentes, sino de corazones abiertos y confiados. Incluso cuando el cuerpo está débil y la voz apenas es un susurro, Dios se inclina para escuchar al alma que clama en silencio. No necesitas fuerza para llegar a Dios, solo sinceridad, repite el Papa León XIV, animando a los ancianos enfermos y a todos los que sufren a ofrecer cada momento como oración viva y acto de entrega. En estos días la Iglesia invita a los fieles a trascender las fronteras de sus comunidades y a vivir la caridad universal, rezando no solo por los propios difuntos, sino también por los olvidados, los que mueren solos, los que no tienen quien rece por ellos. El Papa León XIV exhorta a todos a ser sembradores de esperanza, recordando que la semilla de la palabra de Dios debe echar raíces en cada uno de nuestros corazones, y que la vida, aún en medio de la muerte, siempre da fruto cuando es ofrecida con amor y fe. El Santo Padre concluye su meditación invitando a todos a vivir cada día, a la luz de la eternidad, a perdonar, a buscar la reconciliación y a construir la paz en la familia, la comunidad y el mundo. Recuerda que la muerte no es el final, sino el inicio de una vida nueva y mayor, y que el amor, la oración y la esperanza son los verdaderos caminos que conducen al abrazo eterno de Dios. Con una bendición paternal, el Papa León XIV encomienda cada alma viva y difunta a la protección de la Virgen María, Madre de la Iglesia y refugio de los pecadores. Ora para que ella, que permaneció fiel al pie de la cruz y se alegró en la resurrección, acompañe a todos en el tránsito hacia la vida eterna. Así el misterio de los primeros 7 días después de la muerte se convierte en la enseñanza del Papa León XIV, no solo en una verdad sobre el más allá, sino en una llamada a vivir cada día con humildad, confianza y amor hasta el momento en que también nosotros seamos recibidos en el descanso y la alegría sin fin del Señor.